Señorías, buenos días. Queremos pasar a defender hoy en esta sesión plenaria un tema que para el Grupo Parlamentario Popular no solamente es una prioridad, sino que a lo largo de los últimos años, en ámbito y sede parlamentaria, hemos tratado de focalizar la atención de nuestras iniciativas para dar respuesta, para dar solución a una buena parte de las familias asturianas. Estoy haciendo referencia, señorías, al plan inexistente de guarderías infantiles o de escuelas infantiles, como ustedes prefieran llamarlo o como ustedes prefieran referirlo. Hemos ligado este tema fundamentalmente a tres aspectos. En primer lugar, Asturias es la comunidad autónoma más envejecida del conjunto del país. No tenemos garantizado el reemplazo generacional y tenemos nuestra pirámide de población absolutamente invertida. Este es un tema para nosotros absolutamente grave y debe serlo para la sociedad en su conjunto. Si no tenemos juventud, si no tenemos nacimientos, si el crecimiento vegetativo asturiano es negativo, sin duda alguna el futuro de nuestra comunidad autónoma está en entredicho. Pero no está en entredicho porque tengamos un gobierno nefasto, que lo tenemos. No está en entredicho porque las políticas más anticuadas sean las que guían las sesiones del Consejo de Gobierno cada semana, que es así. Tenemos en entredicho nuestro futuro porque al no revitalizarse nuestra comunidad autónoma, estamos condenados a convertirnos en el gran geriátrico nacional. Y ante esta situación de radiografía, en la que buena parte de sus señorías coinciden, buena parte de los miembros del Gobierno coinciden, nosotros creemos, y lo hemos dicho en los últimos años, que hay que pasar del diagnóstico que está hecho a ponerse manos a la obra y ofrecer soluciones para rejuvenecer Asturias. Y señorías, el tema de las escuelas infantiles o las guarderías, sin ser la panacea que todo lo resuelva, creemos que es un pilar fundamental en colaborar, en ayudar, en prestar auxilio a las familias para que puedan compatibilizar, y este es el segundo eje, la vida laboral con la vida familiar. La movilidad y los cambios socioeconómicos que no solamente en nuestra comunidad autónoma, en otras comunidades autónomas también han acontecido en los últimos años, hace que aquella familia tradicional que podía y que además prestaba de buen grado ayuda a las jóvenes parejas en el cuidado de los niños, como digo, el tránsito entre las diversas comunidades autónomas y, por tanto, el desarraigo familiar en buena medida hace que un porcentaje elevado de las parejas y las personas que tienen niños pequeños de 0 a 3 años no tengan en su ámbito inmediato ese auxilio tradicional al que estábamos acostumbrados hace unos años en nuestro país para prestar auxilio a esos jóvenes padres que trabajan y lo hacen fuera de su hogar. Por esas razones, a nosotros nos parecía fundamental que el Gobierno priorizase en escuelas infantiles. Verán ustedes, hacer discursos llenándosele a uno la boca de la conciliación en el ámbito laboral y en el ámbito familiar y luego ya renglón seguido no articular ni las medidas educativas, ni las medidas presupuestarias, ni el compromiso del Gobierno para que eso pueda dejar de ser un problema para las familias, creemos que es gobernar. Lo contrario es hacer pancartas, manifestaciones, discursos, alaracas, pero eso no es gobernar. Señorías, gobernar es priorizar, gobernar es comprometer recursos públicos a utilidades sociales y gobernar es poner el acento en lo primero, en lo urgente y en lo más necesario. Y, sinceramente, creemos que este es uno de los temas necesarios, prioritarios y urgentes. Y
me van ustedes a permitir que en nombre del Grupo Parlamentario Popular yo exhiba una trayectoria parlamentaria en el ámbito de defensa de las escuelas infantiles, donde no todos los grupos parlamentarios tienen la misma trayectoria ni, desde luego, tienen el mismo currículum político, si ustedes me permiten así denominarlo. Pusimos el dedo en la llaga, o si ustedes prefieren, la voz de alarma, dimos la voz de alarma en sede parlamentaria cuando dijimos algo que estaba sucediendo y que la izquierda desconocía o, lo que es más grave, pretendía ocultarlo. Yo creo, sinceramente, que lo desconocía, pero me voy a quedar en la duda de si lo desconocía o prefería ocultarlo. ¿Y cuál era ese elemento, a nuestro juicio, inaceptable, que hacía que el tema de escuelas infantiles o guarderías tuviese que tener protagonismo en los debates parlamentarios y, desde luego, solución en el ámbito presupuestario y gubernamental? Pues una razón muy sencilla y de justicia puramente social, señorías. Una familia asturiana, cuando nosotros denunciamos este tema, pagaba al mes 315 euros por un niño o una niña de 0 a 3 años. Nos parecía escandaloso, nos parecía insolidario y nos parecía que nuevamente no había ninguna razón para defender una medida que colocaba a Asturias entre las comunidades autónomas más insolidarias y que hacía a las familias pagar un mayor coste por llevar a sus niños o a sus niñas a las guarderías públicas de la red autonómica. Y sus señorías tuvieron varias fases, y me van a permitir que así lo diga. Pasaron de la ignorancia y la burla a los planteamientos del Partido Popular, a empezar a interiorizar el tema, empezar a hablarlo en voz bajita y tratar de decir lo que a mí me llegó, y sus señorías saben y conocen: en esto, estos del PP tienen razón. Bueno, en esto y en otras muchas materias, estos del PP tienen razón, porque tienen preocupaciones realistas que ocupan a las familias y que ocupan a los asturianos. Y empezaron ustedes a tejer ahí una especie de dicotomía, a ver quién era más de izquierdas, a ver quién podía enmendar esto en el menor tiempo posible, y yo añado, y de la forma más chapucera posible, como es también un marchamo bastante inequívoco de la izquierda, que primero es rezagada, luego es chapucera y luego, sobre todo, se alborota cuando los demás ponemos de manifiesto que su quehacer, que su tarea no ha dado respuesta satisfactoria ni a las familias ni a la sociedad asturiana en su conjunto. Buena parte de la izquierda, señorías, y esto es la constatación de un hecho, tiene alergia, tiene absoluta rechazo a lo que es la concertación en el ámbito educativo. Desde el Partido Popular creemos, por contra, que concertar es otorgar libertad siempre a las familias asturianas, a las familias españolas, y que, por tanto, no hay ninguna razón para que desde la consejería de turno se obligue, se dirija, se entrometa en las familias para determinar que su niño o que su niña tienen que acudir solo y exclusivamente a la red insuficientísima de guarderías o escuelas públicas existentes en el Principado de Asturias. Y por esa razón, señorías, en el año 14 establecimos algo que les causó esos alborotos hipócritas de la izquierda cuando hablamos de un cheque escolar, porque ustedes no tenían preparada una red para que pudiese ser ambivalente y las familias pudiesen elegir, al igual que lo hacen en la siguiente etapa educativa, que es de 3 a 6 años y así sucesivamente. Siempre dijimos, y nos ratificamos en ello, que concebimos esa etapa como educativa y que, por tanto, no hay ninguna razón para que tenga un tratamiento diferenciado de 0 a 3 que de 3 a 6. Si de 3 a 6
admitimos, y yo creo que admite hasta la izquierda más radical, que se puede y se debe dar la opción a que las familias vayan a un sistema público, vayan a un sistema privado o vayan a un sistema concertado, no alcanzamos nunca a entender por qué se hace esa diferenciación en la primera e importantísima etapa formativa en el ámbito de 0 a 3 años. Y ustedes es verdad que algo hicieron, algo remediaron, nosotros hicimos más y luego me referiré a la deducción fiscal de 1.000 euros que estableció el Gobierno de Mariano Rajoy, del denostado Mariano Rajoy, y que entró en vigor el 1 de enero del 19 y que espero y deseo que la flexibilidad interpretativa de la agencia tributaria no traslade a las familias algo que no quiso trasladar un Gobierno. Quiso que las familias se beneficiasen de una deducción fiscal de 1.000 euros con carácter anual y pediría y rogaría a la agencia tributaria, en lo que valga mi ruego, que no entorpezca algo que apareció reflejado en los presupuestos generales del Estado últimos aprobados por el Gobierno Rajoy. Señorías, hay también en esta materia lista de espera, porque eso es algo consustancial a los sistemas de gestión de la izquierda. Donde la izquierda gestiona, siempre hay colapso, siempre hay lista de espera y siempre hay perjuicio para las personas o para las familias. Sinceramente, nos parece que 816 niños asturianos, 816, según los datos facilitados por el siempre consejero ausente de Educación, nos parece que es una malísima noticia para la educación infantil en Asturias, que es un mal termómetro, pésimo para analizar la gestión que no hace la Consejería debiendo hacerla. Y, sinceramente, que tengamos la posibilidad en la mitad de los municipios asturianos de que los jóvenes puedan llevar a sus hijos a una guardería, a una escuela infantil, nos parece que es un esfuerzo raquítico e insuficiente igualmente. Y por esa razón, señorías, volvemos a plantear, a modo de balance, si ustedes así lo prefieren, a modo también de conclusión, si lo siguen prefiriendo así, pero desde luego un suspenso rotundo a una izquierda que hace eslogans, que tiene pancartas bastante viejas. Yo les recomendaría que la renovase, pero que no se compromete como se comprometen los gobiernos, que es priorizando actuaciones y comprometiendo presupuestariamente actuaciones. Una familia asturiana hoy que tenga que llevar a una guardería o escuela infantil pública a una niña de 1 año sigue pagando más que la matrícula de Derecho. A nosotros no nos parece razonable, se lo tengo que decir con toda claridad. Nos parece un disparate, nos parece la antítesis de la política que necesitamos y nos parece, señorías, que así nos va en esta Asturias decadente, triste, pasota y envejecida, liderada por un Gobierno absolutamente inservible para dar las respuestas a la Asturias del presente y no les digo ya a la del futuro.